Si administras un IBM, seguramente te has visto en una situación como la que te planteé ahorita, ¿no? Donde el sistema de repente empieza a ir súper lento o lento, porque es un tema de percepción y alguien dice, ¿qué está pasando? Bueno, agrégale más CPU, ponle más prioridad para esos reportes que están ejecutándose, o le echan la culpa a alguien, ¿no? Ese Juan que seguramente está ejecutando algún SQL. Y no siempre funciona de esta manera. Entonces, vamos en este video a desmontar los mitos más comunes sobre el rendimiento en la plataforma IBM. Vamos a darte una forma de pensar que te va a ahorrar mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza. Esta va a ser la primera de dos partes donde vamos a estar conversando acerca del rendimiento en este sistema operativo y que seguramente para ti y para tu negocio le van a ser de mucha utilidad. La primera pregunta que todos se hacen es ¿cuál es la configuración ideal de mi tuning? Y la respuesta honesta es que no existe ninguna configuración ideal. Cada sistema es distinto, cada configuración es particular. Es como que le pidas a un médico que te dé una receta y que aplique para todo el mundo, ¿no? No existe una configuración que va en concreto para tu sistema, una configuración muy particular. E incluso hay que tener mucho cuidado con eso de leí algo en internet y me pareció bueno aplicarlo, porque a veces no sabemos, y hoy en día con tanta gente escribiendo por ahí, no sabemos ni siquiera quién lo escribió, si realmente encaja en tu plataforma y más sobre todo cuando tiene que ver con DB2, con Java, etc. Entonces, mi sugerencia particular es, hay que hacer un análisis de la situación que pudieras tener en un momento dado, entender muy bien cuáles son los elementos que tienen que ver con la misma y aplicar los correctivos o configuraciones específicos para cada uno de los casos. Y más que para cada uno de los casos, para tu sistema en particular. Incluso cuando tienes varias particiones lógicas, no todas tienen la misma configuración y no todas deben tener la misma configuración en términos de tuning. Antes de arrancar cualquier proyecto de análisis de performance, hay una tarea de higiene muy básica y es instala los PTFs. Ya en un video anterior hablamos de los diferentes tipos, la importancia, etcétera, que en este no vamos a profundizar, pero es muy importante recordar que ya muchos de estos problemas de rendimiento fueron resueltos en esas actualizaciones. Y hay un detalle que es sumamente importante. Algunos datos de rendimiento se guardan de una mejor manera o solamente se pueden recolectar si estás actualizado en términos de PTF. Así que vuelvo a repetir lo que te dije al principio, como parte de la higiene de mantenimiento de nuestro sistema, actualicemos los PTF a las versiones actuales. Todos los trabajos que consumen o todos los elementos que consumen algo de CPU en el sistema operativo IBM lo denominamos trabajos. Los trabajos tienen tres elementos particulares: un nombre, un usuario y un número. Con esos tres elementos los identificamos. Todos corren dentro de un subsistema y un subsistema puede contener múltiples trabajos. También este subsistema tiene una parte de la memoria asignada y allí van a ejecutarse los trabajos de acuerdo a la memoria y a los ciclos de computación que se requieren para que se complete la ejecución del mismo trabajo. Entonces, nosotros tenemos que saber conocer el nombre del job para ver si es un job a lo mejor de contabilidad, es un job de parte del cierre y poder identificar incluso cuánto CPU está consumiendo ese job, cuánta prioridad tiene, porque puede ser que tenga una alta prioridad en comparación al resto y por ende él empiece a consumir más recursos de lo debido. A veces no hacemos ese análisis, dejamos incluso que los jobs tengan prioridades por defecto, que luego cuando están consumiendo y cuando nos generan un problema es que empezamos a analizar del por qué tienen esa prioridad asignada o por qué tienen a lo mejor esa cantidad de CPU, ese tiempo de CPU, el time slice asignado, que un consumo excesivo cuando posiblemente el trabajo no es tan importante en términos de prioridad como pudiera ser otro. Por eso cuando les hablaba hace un rato del análisis, el análisis de rendimiento es un trabajo muy fino y muy detallado que tiene que hacerse para mejorar la entonación de nuestro sistema operativo, para mejorar la entonación de cada una de las LPAR. El siguiente mito es el más caro de todos. Mi CPU, mi disco, mi memoria están al tope. Tengo que comprar más hardware.
Incluso ahorita que estamos en pleno proceso de cambios hacia Power 11, hay que evaluar si estamos usando bien lo que ya tenemos. Muchas veces el problema no es solamente que el hardware está al tope, es que no se están utilizando adecuadamente los recursos como las aplicaciones, las bases de datos, etc. Es la forma como se utilizan los recursos y no el recurso en sí. Y aquí viene una lección que es sumamente importante y que a veces la gente se sorprende cuando incorpora algunos de estos elementos, memoria, CPU, disco, etc. y ven que no mejora el rendimiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no mejora? Bueno, básicamente porque el cuello de botella nunca estuvo en el recurso, nunca estuvo donde tú creías que estaban. Entonces, esto es como, imagínate una autopista con un peaje atascado y hay un peaje donde está el problema. Tú puedes sumar nuevos canales, nuevos carriles, puedes ampliarlo, pero igual no avanza. ¿Por qué? Porque el problema era el peaje, el problema nunca fue la cantidad de canales. Y por eso existe un análisis a profundidad en términos de performance. Un análisis donde evaluamos tiempos de espera, donde evaluamos cómo es el uso de la memoria, la repartición de la misma, bloqueos y diferentes elementos donde me indica dónde está el atasco, dónde debo invertir realmente tanto tiempo como dinero. Esa es la base para un buen diagnóstico de rendimiento en el IBMI. Los otros dos elementos más importantes a tomar en cuenta para un análisis rápido de rendimiento es la memoria y el disco. Nosotros podemos ver si nuestra memoria tiene lo que se llama una falta de página. ¿Qué significa una falta de página? Que cuando voy a buscar un dato en la memoria no lo encuentro, por ende debo ir a buscar en el disco. Y como sabemos, la velocidad de acceso al dato en la memoria o el disco hay un diferencial muy grande. En memoria es mucho más rápido. Por ende, si yo tengo que estar buscando en el disco cada vez que necesito el dato, el proceso como tal se vuelve mucho más lento. Ahora bien, solamente hay un indicador desde toda la vida en el sistema operativo IBMI en términos de falta de página y lo tiene una agrupación que se llama el asterisco machine y dice, bueno, no puedes tener más de 10 faltas de página por segundo. Todo el resto de las agrupaciones de memoria con las que trabajamos pueden tener falta de página y quien nos va a indicar si está bien o está mal es simplemente el tiempo que duren nuestros procesos. Una de las preguntas que siempre nos hacen los clientes es ¿cómo reduzco el uso del CPU? A ver, vamos a pasar y vamos a pensar que el CPU a veces es uno de los que más sufre. Y de allí, bueno, nace la pregunta. Normalmente para esto hay que recolectar datos, analizarlos, verificar qué trabajos corren, etc. Incluso hay situaciones donde básicamente necesito mover los trabajos de la franja horaria o de día para que ya no se genere un consumo excesivo. Pero pasa algo. A veces creo que también nos ponemos muy nerviosos porque el sistema está por encima del 60, el 70%, pero resulta que como el rendimiento es algo relativo, que lo que para ti es lento, para otra persona no, puede ser que la máquina no esté lenta y tú te pongas nervioso porque está en el 70%. Recuerda que el 70% de la capacidad es como un camión de carga que está al 70%. No significa que está mal, está al 70%, porque es que él puede cargar hasta 100%. Entonces, si un problema está relacionado con el CPU, hay que analizar qué tipo de programa es el que tiene el problema de lentitud. Es un programa COBOL, es un programa RPG, un programa Java, y luego de hacer todo un análisis completo de en qué subsistema, en qué trabajo, etcétera, es el que me está demorando en su ejecución, es donde yo voy a poder definir cómo analizar de una manera mucho más detallada y granular el trabajo o cuál es el elemento que puede estar haciendo que se incremente el uso del CPU. Pero insisto, el incremento del CPU no tiene que ser algo que nos ponga nerviosos. Nos debe poner nerviosos si nuestros procesos no se están ejecutando en el tiempo correcto o en el tiempo esperado que nosotros requerimos por nuestra organización, por el tipo de core que tenemos, incluso por los tipos de SLA que tenemos con nuestros clientes. Para un análisis de rendimiento, obviamente necesitamos coleccionar datos. ¿Y cómo lo hacemos? Puede ser a través de comandos básicos como wordActiveJob, wordSysAct, wordSysStatus, wordThisStatus, pero para hacerlo de una manera mucho más
sencilla y mucho mejor en términos de efectividad, en términos de vista, requerimos irnos al navegador e ir al Performance Data Investigator, que es una herramienta maravillosa que nos permite analizar a detalle todos los datos que fuimos coleccionando o que el sistema operativo coleccionó relacionados a performance para poder ayudarnos a hacer ese análisis. Si el análisis es más profundo, puede ser que necesitemos trabajar con JobWatcher, con el iDoctor o incluso con otras herramientas que no son del mismo sistema operativo de IBM para poder acceder a datos mucho más detallados de programa, objetos bloqueados, 6, deadlock, etcétera, que pueden existir en un momento y que están afectando el rendimiento de mi equipo. Por ello, te invito a que mantengas actualizados los PDF y utilices el navegador, el IBM eNavigator, para poder analizar y entender exactamente qué requiere tu sistema en términos de performance y cómo a través de esta data podemos ajustar todos los valores relacionados a la entonación para que tengas el rendimiento que realmente esperas. Mi nombre es Ulises Jiménez y te espero en un próximo video donde vamos a estar continuando con este análisis de rendimiento y estos elementos que tienen que ver con el performance de tu máquina. Chao.